Las imponentes murallas de Jericó se alzaban con una majestuosa presencia que dominaba todo el horizonte, como gigantes de piedra que desafiaban al tiempo y a las fuerzas de la naturaleza. Eran tan impenetrables que daban la impresión de ser una barrera infranqueable, una fortaleza inexpugnable que protegía la ciudad de cualquier amenaza que pudiera surgir. Desde la distancia, Jericó parecía completamente segura, una ciudad aparentemente invulnerable, resguardada por su propia grandeza. Sin embargo, al adentrarnos en sus entrañas, descubriríamos que tras esas murallas existía un mundo vibrante de vida, lleno de mercados ruidosos, calles angostas y, por supuesto, sombras que escondían secretos más profundos de lo que la vista humana podía percibir. En el centro de esta ciudad bulliciosa y llena de misterios, existía una mujer que se destacaba. Su nombre era Rahab. Aunque su historia no comenzó en un lugar común, sino en una casa que se encontraba erguida sobre las mismas murallas de Jericó, la mujer se convertirá en un símbolo de valentía y fe. El viento que soplaba con fuerza sobre el alto de la ciudad no solo traía consigo el frío característico del desierto, sino también ecos de viajeros que pasaban por allí, llevando noticias, rumores de lugares lejanos y relatos de dioses desconocidos. Fue precisamente a través de estos murmullos que Rahab comenzó a escuchar sobre un pueblo misterioso que se encontraba vagando por el desierto, guiado por una fuerza inexplicable, algo que no se podía explicar con palabras. No estaba claro si Rahab entendía completamente el alcance de esas historias, pero algo en su interior la atraía poderosamente, despertando en ella una curiosidad que no podía ignorar. Ella vivía al margen de la sociedad, como una mujer considerada fuera de los límites de la moralidad, forzada a vender su cuerpo para sobrevivir en un mundo que la rechazaba. No se sabía si Rahab tenía una familia, si alguna vez experimentó el amor o la bondad de un padre, una madre o de sus hermanos. Pero dentro de ella, existía una fortaleza inexplicable, una chispa de esperanza que la impulsaba a pensar que había algo más que la vida que llevaba, algo más allá de las sombras que la rodeaban. Cada día, el viento que soplaba sobre las murallas traía consigo historias y relatos que alimentaban sus pensamientos. Entre los murmullos de los viajeros, Rahab escuchaba sobre una nación que había sido liberada de la esclavitud, un pueblo guiado por una fuerza superior, un pueblo que, aunque perdido en el desierto, tenía una misión clara y poderosa. A medida que pasaban los días, Rahab se fue sintiendo más atraída por esos relatos, hasta el punto de que no podía dejar de pensar en ellos. La vida que llevaba no le ofrecía ninguna paz, y quizás, en algún rincón de su ser, albergaba la esperanza de un cambio. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir descubriendo relatos bíblicos que inspiran y conmueven, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Si deseas apoyar nuestro trabajo y ayudar a que sigamos creando contenido de calidad, puedes hacerlo dando un valeu demais o, si lo prefieres, conviértete en miembro de nuestro canal y disfruta de beneficios exclusivos. Tu apoyo es esencial para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. En la ciudad de Jericó, rodeada por sus imponentes murallas de piedra que se alzaban como gigantes inquebrantables, vivía Rahab, una mujer que no era reconocida por la sociedad, pero cuyo nombre resonaba en los rincones oscuros de la ciudad. En un lugar lleno de poder y control, su existencia no era más que un susurro. La ciudad, blindada por su fortaleza, parecía invulnerable. Nadie imaginaba que detrás de esas murallas se ocultaba un ser dispuesto a desafiar su destino. Jericó era un lugar de seguridad, sí, pero también de sombras. Y en esas sombras, Rahab no solo sobrevivía, sino que escuchaba. Los mercaderes, los viajeros y los soldados que pasaban por Jericó no solo traían mercancías, traían historias. Entre las voces que llenaban las calles, Rahab comenzaba a oír una historia que se repetía, una historia que hablaba de un pueblo errante, guiado por un poder divino que no era de este mundo. Hablaban de milagros, de un mar que se partió para dejar que los hebreos atravesaran a salvo, de ciudades que caían ante un poder invisible. Nadie entendía cómo sucedía, pero lo que sí quedaba claro era que esos extraños, esos forasteros, estaban avanzando, y Jericó era su próximo destino. La ciudad, al enterarse de las noticias, cerró sus puertas. Los soldados tomaron posiciones, los guardias reforzaron la seguridad, y los sacerdotes, atemorizados, buscaron protección en los ídolos de piedra, como si pudieran pedir ayuda a esos dioses inertes. Pero, dentro de Rahab, algo no encajaba. No podía entenderlo completamente, pero una corazonada le decía que aquellos dioses de piedra no eran la respuesta. Un dios invisible, que no se podía ver ni tocar, parecía tener un poder mucho más grande que todo lo que los hombres habían conocido. Algo en las historias que había escuchado la atraía, algo en su interior le decía que lo que estaba por venir sería distinto a todo lo que había vivido hasta ese momento. No podía ignorarlo. Esa noche, cuando el viento soplaba con una calma inquietante sobre Jericó, dos figuras llegaron hasta su puerta. No eran mercaderes, ni viajeros comunes,
ni siquiera soldados. Sus ojos no estaban allí para descansar ni para comerciar. Su presencia no tenía la ligereza de quienes buscan una conversación pasajera. Ellos buscaban algo más, algo que Rahab reconoció de inmediato. Y, aunque en su corazón latía el miedo, también sabía que estaba ante una encrucijada. Una decisión tomada en ese momento alteraría el curso de su vida para siempre. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRES, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. No sabía cómo, pero sentía que esa noche era el comienzo de algo monumental. Rahab no era una mujer ingenua. Había vivido lo suficiente para conocer los oscuros secretos de los hombres que frecuentaban su casa. Sabía bien cómo leer a un soldado disfrazado, a un comerciante con intenciones ocultas o a un viajero que simplemente necesitaba descansar. La experiencia la había enseñado a identificar la verdad detrás de las palabras y a entender los gestos que otros no veían. Pero estos dos hombres no eran como los demás. No traían consigo mercancías, ni promesas vacías. No buscaban simplemente refugio. Había algo en su postura, en su mirada, que dejaba claro que su misión era diferente. Eran más que simples mensajeros o viajeros. Rahab lo sabía, aunque no podía explicarlo en palabras. Algo grande estaba en juego. A medida que los dos hombres se acercaban a su puerta, Rahab sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad. No sabía si debería confiar en ellos, si sus intenciones eran puras o si simplemente estaban usando su vida como parte de un juego más grande. Pero algo en su corazón le decía que debía actuar. Lo que veía ante ella no era una oportunidad común, sino una elección trascendental que podría definir no solo su destino, sino el de todo su pueblo. No tenían los ojos inquietos de los forasteros, ni la presuntuosa arrogancia de los guerreros de Jericó. No, aquellos dos hombres se movían con una calma inusitada, como si no hubiera prisa en su andar. Sus pasos eran medidos, sus miradas fijas, pero al mismo tiempo llenas de una quietud que los hacía casi imperceptibles. Observaban cada rincón a su alrededor, como si estuvieran familiarizados con cada piedra, cada grieta en la pared, cada sombra que caía en la calle. Eran como si supieran exactamente lo que iban a encontrar antes de llegar. Rahab los vio desde su lugar, y no fue necesario que abrieran los labios para que ella supiera quiénes eran. No había duda en su interior, algo más allá de la simple lógica la alertó al instante. Ellos eran hebreos. El latido de su corazón se aceleró, pero no era solo el miedo lo que provocaba la agitación dentro de ella. Era algo más profundo, un conocimiento visceral que la conectaba con algo mucho mayor que el presente. Desde pequeña, Rahab había escuchado historias sobre pueblos errantes, de ejércitos que marchaban sin descanso, de ciudades que caían en el olvido, de reyes que sucumbían uno tras otro ante fuerzas inexplicables. Pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que había oído sobre estos hombres del desierto. Se decía que este pueblo no tenía un rey visible, sino que seguía las órdenes de un Dios invisible. Un Dios sin templos, sin estatuas de piedra, pero cuya presencia era tan poderosa que ningún hombre en su sano juicio podía ignorarlo. Rahab había escuchado hablar de este Dios en las historias contadas por los viajeros y los ancianos. Pero nunca antes había sentido su influencia de una manera tan palpable, tan cercana. Este Dios, según los relatos, no necesitaba templos ni imágenes para ejercer su poder. Él hablaba directamente a su pueblo, caminaba a su lado y peleaba por ellos, guiándolos con mano firme a través del desierto. Rahab comprendió entonces que no se trataba de simples cuentos o mitos sin fundamento. Aquellos hombres ante ella no solo representaban una amenaza para Jericó, sino que llevaban consigo la prueba viva de un poder antiguo, algo que el mismo Egipto, el imperio más grande que la humanidad había conocido, no pudo detener. Los reyes más poderosos de la tierra habían intentado resistir este poder, y todos ellos fueron borrados de la historia, derrotados por una fuerza que no podía ser comprendida ni derrotada por la simple espada humana. Incluso los amorreos, pueblos cercanos a Jericó,
fueron aniquilados sin que sus propios dioses pudieran hacer algo para salvarlos. Ese dios que había derrumbado imperios enteros, ahora se encontraba a las puertas de Jericó, y Rahab sabía que los dos hombres ante ella no solo formaban parte de esa historia. Ellos eran la manifestación de una voluntad más grande que cualquier ser humano había conocido. Por un momento, Rahab se quedó allí, observándolos en silencio. El viento soplaba suavemente fuera de su casa, acariciando la arena del desierto y llevando consigo los ecos de la ciudad que, sin saberlo, se preparaba para algo que jamás podrían entender. Cualquier otra persona en su lugar habría dado la alarma inmediatamente, habría llamado a los guardias para que apresaran a los dos desconocidos, pero ella no lo hizo. ¿Por qué? Porque algo dentro de ella le susurraba que esos hombres no eran sus enemigos, que no formaban parte de la amenaza que se cernía sobre la ciudad. En su corazón, sentía que algo más estaba en juego, algo que iba más allá de las murallas de Jericó. Desde fuera, los ecos de los pasos de los soldados que patrullaban las calles resonaban en la quietud de la noche. Los guardias recorrían cada esquina, y el aire se sentía cargado de una tensión palpable. Jericó estaba preparada para enfrentar cualquier ataque. Las murallas se levantaban como una barrera infranqueable, las puertas estaban cerradas con fuerza y la ciudad estaba alerta, esperando la llegada de una amenaza que sentían cerca. Pero Rahab no tenía miedo. En su interior, sabía que estos dos hombres no eran la amenaza. Había algo en su presencia que la tranquilizaba, algo que no podía explicar, pero que la llenaba de una certeza inexplicable. A medida que los pasos de los soldados se acercaban, Rahab se quedó inmóvil, sin hacer un solo movimiento. Las sombras de la noche la envolvían, pero su mente estaba completamente clara. Esta era la decisión que había estado esperando toda su vida, una decisión que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la ciudad, incluso el destino de aquellos que, como ella, se encontraban al margen de la sociedad. Sabía que lo que hiciera en ese momento podría definir el futuro. En su corazón, algo le decía que lo que estaba a punto de suceder era mucho más grande que cualquier guerra o conquista. Era una oportunidad para redimir el destino de su pueblo y de ella misma. Alguien los había visto entrar. La noticia de su presencia comenzaría a esparcirse por la ciudad en cuestión de minutos. Rahab sabía que no tenía mucho tiempo. Cada segundo que pasaba era crucial, y el riesgo aumentaba con cada paso que daba. Sin dudarlo, tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. No había tiempo para pensarlo más, su instinto ya había tomado el control. Se movió rápidamente. Sus pies deslizaban sobre el suelo de madera de la casa con agilidad, como si estuviera entrenada para actuar con rapidez. Sin decir una palabra, agarró a los dos hombres por los brazos y los condujo escaleras arriba, casi sin hacer ruido. No había espacio para preguntas ni explicaciones, la situación lo exigía. El terrazo, un lugar lleno de lino seco y telas apiladas para ser trabajadas más tarde, era el único refugio que tenía en ese momento. Sin detenerse, empujó a los hombres hacia el escondite improvisado entre las fibras, donde el lodo y la paja se amontonaban para hacer una especie de cama dura y áspera, pero efectiva. Abajo, los pasos se escuchaban cada vez más cerca, pesados, firmes y determinados. Los soldados de Jericó estaban en la puerta, y Rahab sabía que no tenían mucho tiempo antes de que los encontraran. Su corazón latía rápido, pero ella mantenía la calma. Respiró hondo, se ajustó el vestido con una calma aparente, y suavizó el rostro para ocultar el miedo. Ya no había marcha atrás. Abrió la puerta. ¿Dónde están los hombres que entraron aquí? La voz del guardia era dura, llena de autoridad, como si ya supiera lo que buscaba. Rahab, sin perder la compostura, parpadeó lentamente, como si intentara comprender de qué hablaba. Fingió confusión, como si el escenario que vivía fuera algo completamente ajeno a ella. ¿Hombres? Ah, sí. Ellos vinieron, pero ya se han ido, respondió, disimulando su nerviosismo. Creo que salieron justo antes de que se cerrara el portón de la ciudad. Si se apuran, tal vez aún logren alcanzarlos. El soldado no dudó ni un segundo. Asintió con la cabeza, haciendo un gesto a los demás para que se apresuraran. Enseguida, los soldados comenzaron a correr hacia los portones de la ciudad, sin perder tiempo. Rahab se quedó allí, mirando cómo se alejaban. Esperó hasta que el sonido de las botas y los gritos se desvanecieron en el pasillo. Solo entonces, cuando se sintió segura de que los soldados habían partido, cerró la puerta con suavidad, conteniendo la respiración. La tensión seguía viva en su cuerpo, pero ahora era el momento de hacer lo que debía. Subió las escaleras de nuevo, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Allí estaban los dos hombres, inmóviles bajo el lino, sus cuerpos ocultos entre las telas secas, esperando una señal, ansiosos, pero sabiendo que el peligro no había pasado. Sus ojos brillaban con cautela,
pero Rahab podía ver la confianza en sus miradas. No decía nada, pero en ese silencio había una comprensión compartida. Los ojos de los espías se abrieron de par en par cuando ella apartó el tejido con delicadeza, revelándolos. Estaban tensos, alertas, desconfiados. Sabían que cualquier error, cualquier movimiento en falso, podría ser fatal. El aire estaba pesado, y la tensión se sentía en cada rincón de la casa. Rahab, sin embargo, no mostraba señales de miedo. Los observó un momento antes de darles una señal silenciosa. Era seguro, por ahora. Sé quiénes son ustedes, dijo ella, cruzando los brazos con firmeza. Sé de dónde vienen, y sé que el Dios de ustedes ya ha entregado esta tierra en sus manos. Un silencio pesado llenó la habitación. Rahab los observó con determinación, sin miedo en su mirada. Sabía lo que esos hombres representaban, lo que estaban dispuestos a hacer. En Jericó, el temor a lo desconocido se había instalado desde hacía mucho tiempo. Todos temían a ese Dios invisible que guiaba a los hebreos, el mismo Dios que había devastado imperios enteros con una fuerza imparable. Todos en Jericó están aterrados, continuó, su voz grave y segura. Sabemos lo que sucedió en Egipto. Oímos sobre los reyes que cayeron ante ustedes. No hay nadie aquí que no tema al Dios de Israel. Los espías intercambiaron una mirada rápida, su silencio comunicaba más que 1000 palabras. Rahab los encaró fijamente, su rostro implacable. Yo les salvé la vida, dijo con una intensidad que llenó el aire. Ahora, juren que salvarán la mía. Hubo un destello de sorpresa en los ojos de los espías, pero rápidamente se disipó, dejando paso a una comprensión silenciosa. Sabían lo que Rahab había hecho. Sabían que había arriesgado todo. Si ella fuera descubierta, su destino sería sellado sin piedad. Rahab dio un paso más cerca de ellos, bajando la voz para que solo ellos pudieran escucharla. Juren por el Señor, el Dios de ustedes, que no dejarán que mi familia muera cuando Jericó caiga. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. La confianza en su voz era palpable, y algo en su tono hizo que los hombres se sintieran obligados a actuar. Sin palabras de más, uno de los espías dio un paso al frente, mirando a Rahab con seriedad. Nuestra vida por la tuya, dijo en voz baja, siempre y cuando no nos traiciones. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, te protegeremos a ti y a todos los de tu casa. El peso de sus palabras se sintió como una promesa sellada. Rahab asintió lentamente, sintiendo la tensión en el aire. En ese instante, algo cambió en el ambiente, como si un nuevo pacto se hubiera establecido, un pacto que ya no podía ser roto. Fuera de la casa, la ciudad permanecía en calma, pero Rahab sabía que esa quietud era solo una fachada. El miedo ya había infiltrado todos los rincones, desde los oscuros callejones hasta los pasillos del palacio, y había llegado al corazón de los guerreros de Jericó. La ciudad estaba condenada. La verdad estaba en el aire, palpitante, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Rahab respiró hondo, reconociendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Los espías debían salir antes de que amaneciera, antes de que los soldados regresaran a patrullar las calles. El tiempo apremiaba. No quedaba espacio para más palabras. Los condujo hasta la ventana. Allí, la oscuridad de la noche parecía envolver todo, pero ella sabía que el peligro estaba cerca. El amanecer se acercaba, y con él, el destino de todos los que habitaban Jericó. Abajo, el silencio se extendía como un manto pesado sobre la noche. La muralla era alta, imponente, pero aún quedaba un camino, un pequeño resquicio de esperanza. Rahab se movió con determinación, tomando una cuerda de lino trenzado que tenía preparada, y la ató firmemente a la base de la ventana. La ciudad, dormida aún en su engañosa quietud, no sospechaba lo que estaba por venir. La luz tenue de las antorchas en las calles de abajo proyectaba sombras que se movían con el viento, creando un paisaje casi fantasmagórico.
Los dos hombres la sostenían firmemente y comenzaron a descender con cuidado. El corazón de Rahab latía rápido, el miedo y la emoción se mezclaban dentro de ella. Su respiración era contenida, pero sus ojos no se apartaban ni un segundo de los espías. Cuando el primero de ellos tocó tierra, el segundo lo siguió casi al instante. Cada movimiento parecía suspenderse en el tiempo, y Rahab no podía evitar sentir que, de alguna manera, la vida de todos dependía de esos pequeños momentos. Antes de desaparecer en la oscuridad, uno de los espías levantó la mirada hacia ella. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y gratitud, un reconocimiento mudo entre ellos. «Quédate dentro de la casa», dijo en voz baja, pero firme. «Ata un hilo rojo en esta misma ventana. Cuando regresemos, será la señal. Los que estén bajo tu techo vivirán». El viento sopló con fuerza, desordenando su cabello, mientras los espías se desvanecían en la oscuridad de la noche. Rahab se alejó lentamente de la ventana, un sentimiento pesado en su pecho. Miró la cuerda que aún se movía con el viento, el eco de la decisión tomada resonando en su mente. No sabía cuánto tiempo tenía, pero la verdad era clara: Jericó estaba viviendo sus últimos días. La ciudad ya no podría esconderse de lo que se acercaba. La condena estaba escrita, y solo quedaba esperar. Sus ojos se posaron en la cuerda, que aún oscilaba lentamente en el aire nocturno. La oscuridad parecía envolverla, pero en su interior todo era turbulento, un grito interno que nadie más podía oír. Había hecho su elección. Había tomado la decisión que podría definir el destino de su vida y el de su familia. Ahora, solo quedaba esperar. Sus dedos tocaron la cuerda de lino, acariciando la textura áspera mientras buscaba el hilo rojo. Era una simple tira de tela para muchos, pero para Rahab, esa línea delgada representaba mucho más. Era la frontera entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. Lo sostuvo con fuerza, sintiendo su aspereza contra la piel, como un símbolo de la vida que aún luchaba por aferrarse. Los días pasaron, arrastrándose como una espada que cortaba el tiempo, cada segundo más pesado que el anterior. La ciudad estaba inquieta, el aire cargado de una tensión palpable. Jericó, al igual que Rahab, aguardaba lo inevitable, cada rincón lleno de murmullos y temores. El reloj de la ciudad avanzaba, pero Rahab sabía que para ella, el tiempo ya no era más que una ilusión. El futuro dependía de un solo hilo, el que ataría a su ventana como señal de lo que estaba por venir. Hombres marchaban por las calles, reforzando las defensas de las murallas, afilando espadas y almacenando provisiones. Cada rincón de Jericó vibraba con una sensación de urgencia, como si la ciudad misma estuviera respirando con dificultad. Todos sabían que los hebreos se acercaban, pero nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. El miedo, ese veneno invisible, se había infiltrado en cada hogar, en cada calle, y Rahab lo veía reflejado en los ojos de los habitantes de la ciudad. El terror era palpable, y no importaba cuán fuerte intentaran parecer, todos sentían lo mismo: la incertidumbre, la ansiedad y, sobre todo, el temor de lo inevitable. El corazón de Rahab latía con fuerza cada vez que el sol comenzaba a ponerse. El final estaba cerca. Sabía que los hebreos llegarían, que todo lo que había hecho la había colocado en un juego que no tenía vuelta atrás. Era solo cuestión de tiempo. Y entonces, desde el horizonte, una nube de polvo se levantó en el aire. Los rumores se hicieron realidad. El ejército de Israel había llegado, pero no de la manera en que los guerreros de Jericó lo esperaban. No había catapultas, ni arietes, ni ataques sorpresivos. No era como todo lo que Jericó había enfrentado antes. Era algo distinto. Solo había pasos. Silenciosos, firmes, implacables. La marcha de los soldados de Israel resonaba con una calma que solo aumentaba la tensión. Cada día, marchaban alrededor de la ciudad, una y otra vez. No había gritos de guerra, no había flechas volando por el aire, ni armas desenvainadas. Solo el sonido de los pies golpeando la tierra y el eco de las trompetas, que cortaban el viento con su llamado a lo desconocido. Rahab los observaba desde su ventana, con el pulso acelerado y el corazón atrapado entre la esperanza y el miedo. Cada día que pasaba, su respiración se volvía más corta, más desesperada. La cuerda roja ya estaba atada. Su familia estaba dentro de la casa, viéndola con incertidumbre. Quizás también con miedo. Nadie en la casa sabía realmente lo que ocurriría, pero algo en el aire les decía que el momento había llegado. Y entonces, en el séptimo día, algo cambió. El sol se levantó rojo esa mañana, como si el cielo estuviera pintado de un color que nunca antes había existido. Un resplandor extraño cubría la ciudad, y Rahab sintió que el aire mismo estaba cargado de algo invisible, algo que no podía nombrar, pero que tocaba cada rincón de su ser. Su corazón latía con fuerza, y sabía, sin necesidad de palabras,
que el tiempo había llegado. Sus hermanos, los miembros de su familia, también lo sentían. Todos en su casa estaban inquietos, murmullando oraciones que nunca antes habían pronunciado. Era como si algo dentro de ellos se hubiera despertado, algo antiguo y olvidado, algo que ahora pedía ser escuchado. Y fuera, en el borde de Jericó, los hebreos estaban de pie. Pero esta vez, no estaban simplemente marchando alrededor de la ciudad. Había algo diferente en su presencia, algo que Rahab podía sentir incluso a través de la distancia. Corrió hacia la ventana, el miedo y la expectativa apoderándose de su cuerpo. Sabía que el momento había llegado, el momento que había estado esperando y temiendo. Ahora solo quedaba esperar el siguiente paso, el siguiente movimiento que definiría el destino de todos. Los soldados de Israel comenzaron a marchar, un paso tras otro, con sus sandalias levantando polvo sobre la tierra reseca. Cada paso resonaba en el aire, como un tambor que marcaba el ritmo de algo inevitable. Una vuelta. 2. 3. El pueblo de Jericó observaba en silencio, sus rostros tensos, los ojos abiertos de par en par, llenos de incertidumbre. Nadie podía dejar de mirar, aunque el temor se instalaba en cada rincón. Algunos soldados de Jericó ya no sujetaban sus armas con la misma firmeza que antes. Otros se miraban entre sí, nerviosos, como si comenzaran a entender que esto no era un cerco común. Algo diferente estaba sucediendo, algo que ni siquiera la fortaleza de sus murallas podría detener. 4 vueltas. 5. 6. Rahab sentía el corazón golpear contra su pecho, como si estuviera a punto de escapar. Sus dedos se apretaban contra la ventana, buscando algo que la mantuviera anclada a la realidad mientras el viento agitaba el hilo rojo que colgaba allí, la única promesa de salvación. Ellos estaban en la última vuelta. El aire se cargaba de una tensión que Rahab podía sentir en cada fibra de su ser. De repente, los hebreos se detuvieron, sin previo aviso. El silencio cayó sobre la ciudad con una fuerza inesperada, como una sombra que lo cubría todo. Por un momento, todo quedó inmóvil. Ni el viento se atrevía a soplar, ni el respiro de los soldados se escuchaba. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando lo que estaba por venir. Entonces, el grito se levantó. Un rugido ensordecedor, el eco de miles de voces que explotaron en el aire al unísono. Trompetas sonaron al mismo tiempo, su sonido feroz, salvaje, como si el mismo cielo estuviera a punto de desplomarse sobre ellos. La tierra tembló. Las murallas de Jericó vibraron bajo la presión de ese rugido, como si el mismo fundamento de la ciudad fuera a ceder. Rahab sintió el suelo moverse bajo sus pies, el temblor recorriéndola como una corriente eléctrica que la atravesaba. Y entonces, sucedió. Las piedras comenzaron a ceder. Primero, finas grietas aparecieron en las murallas, como venas rotas en la piel de la ciudad. Después, se escucharon los estallidos secos, el sonido del colapso que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Y, de repente, todo se derrumbó. Las murallas, que habían sido imponentes y seguras, cayeron como si fueran hojas al viento, hechas pedazos por la fuerza del sonido, por la fuerza del poder que los hebreos habían traído consigo. El polvo se levantó, cubriéndolo todo, pero Rahab no apartó la vista. Sabía lo que estaba sucediendo, sabía que el destino de la ciudad ya no importaba. Su mirada se centró en el hilo rojo que aún colgaba de la ventana, su único salvavidas. El estruendo del colapso de Jericó resonó en sus oídos, pero ella permaneció firme, esperando la señal que cambiaría su vida. El polvo se levantó como una tormenta, cubriendo el sol y ahogando los gritos desesperados de los que se encontraban afuera. La ciudad, aquella que nunca había sido derrotada, se desmoronó en ruinas ante los ojos de Rahab. Pero su casa seguía en pie, firme, desafiante ante la destrucción que la rodeaba. El aire estaba espeso, pesado, como si la tierra misma estuviera sofocada por el peso del colapso. El olor a polvo y piedra rota llenaba los pulmones de Rahab, un aroma de muerte y desesperanza. Afuera, los gritos de terror se mezclaban con el sonido de las espadas cortando el viento, el choque de acero resonando en cada rincón de la ciudad que una vez fue invencible. La ciudad, que había sido una fortaleza impenetrable, ahora era solo escombros y desesperación. Y sin embargo, su casa seguía intacta. Aquel hilo rojo, la última promesa que había hecho, colgaba en la ventana, ondeando débilmente en el aire pesado. Rahab lo miró, sus dedos temblorosos al tocarlo, como si fuera la última conexión que le quedaba con la promesa de su salvación. Dentro de la casa, su familia se acurrucaba en los rincones, los ojos grandes, llenos de miedo. Todos esperaban que en cualquier momento las puertas se abrieran y la destrucción los engullera junto con el resto de la ciudad, que ahora era solo un eco de lo que había sido. Los pasos se acercaban, pesados, decididos. No eran los soldados de Jericó. Rahab lo supo de inmediato.
Eran ellos. Los hebreos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, un instante de duda. ¿Y si se habían olvidado de ella? ¿Y si no la reconocían? El miedo se instaló en su pecho por un breve momento, pero algo dentro de ella la mantuvo firme. Había hecho su parte, había tomado su decisión. Ahora, solo quedaba esperar. La puerta crujió al abrirse, y hombres armados atravesaron el umbral. Pero no levantaron sus espadas, no había amenaza en sus gestos. Solo determinación. Los ojos de Rahab se cruzaron con los de ellos, y en ese instante, lo supo. Habían venido por ella. Vengan con nosotros. Ahora. Su voz era firme, sin miedo, sin dudas. No había amenaza en sus palabras, solo un llamado urgente. Rahab no vaciló. La decisión ya estaba tomada. Sin palabras de más, se acercó a ellos, dispuesta a dejar atrás todo lo que conocía, a abrazar lo desconocido. Había sido una elección difícil, pero ahora, en medio del caos y la destrucción, sabía que era el único camino que le quedaba. Agarró la mano de su hermana menor, atrajo a sus hermanos y a sus padres hacia ella, manteniéndolos cerca, como si su vida dependiera de su proximidad. Nadie miró atrás. El camino entre los escombros era estrecho, lleno de piedras rotas y cuerpos caídos que formaban un paisaje de desolación. El fuego ya había comenzado a devorar partes de la ciudad, arrasando con todo lo que alguna vez había sido Jericó. El aire estaba impregnado de un olor a destrucción y fin. Pero para Rahab, eso no era el fin. No. Era el comienzo de algo nuevo, algo que ella aún no podía comprender por completo, pero que la impulsaba a seguir adelante. Los hebreos los guiaron en silencio fuera de la ciudad, sin palabras de consuelo, sin promesas vacías. Solo el sonido de sus pasos y el crujir de los escombros bajo sus pies. Cuando finalmente cruzaron los restos del portón de la ciudad, Rahab sintió una oleada de nostalgia y pérdida. Había dejado todo atrás. Su casa, su vida, todo lo que había conocido hasta ese momento. Ahora, ya no era más que una extraña en una tierra ajena, una mujer entre un pueblo que aún no la aceptaba. El sol brillaba implacable sobre el campamento de Israel, como una promesa de algo nuevo, pero al mismo tiempo, un recordatorio de lo distante que estaba de todo lo que había conocido. El desierto se extendía ante ella, infinito, un mar de arena y piedras que no ofrecía refugio ni consuelo para alguien que no perteneciera a ese pueblo. Rahab podía sentir las miradas de los demás sobre ella, como una presión constante que la acompañaba a cada paso. Algunos la observaban con curiosidad, otros con desconfianza. Los susurros se esparcían entre las tiendas, y las palabras que se oían eran las mismas: la mujer de Jericó. Una extranjera. Una prostituta. Ella no respondía, no se dejaba afectar por los murmullos. Mantenía la cabeza erguida, caminando con firmeza, como si no hubiera nada que pudiera derribarla ahora. Pero dentro de ella, el miedo crecía, como una sombra oscura que no podía sacudir. Había sobrevivido a la caída de Jericó, había dejado atrás su vida anterior. Pero, ¿sería capaz de sobrevivir en este nuevo lugar, entre aquellos que la veían solo como una intrusa, como algo ajeno a ellos? Los días pasaron lentamente, marcados por la distancia de aquellos que la rodeaban. Nadie se acercaba. Nadie extendía una mano amistosa. Rahab caminaba entre ellos, invisible, atrapada entre el silencio de su nuevo hogar y el peso de su pasado. Las dudas se acumulaban en su pecho, pero ella no las dejaba salir. No podía. Ya había tomado su decisión. Ahora, solo quedaba sobrevivir. Los hebreos eran un pueblo distinto, con costumbres y leyes que parecían diseñadas para mantenerlos separados de todo lo que consideraban impuro. Rahab lo entendía bien. Había sido criada en un mundo de dioses de piedra, donde su valor se medía por lo que podía ofrecer a los demás. En ese mundo, su existencia no tenía significado a menos que cumpliera con ciertos roles, ciertos estándares. Pero allí, entre los hebreos, todo era diferente. Ellos hablaban de un Dios que no solo exigía obediencia, sino que también ofrecía perdón. Un Dios que miraba más allá del pasado, que veía el corazón de las personas más allá de sus errores y transgresiones. Entonces, un día, un hombre la miró de una manera distinta. Salve. Él no desvió la mirada como los demás. No la juzgó solo por lo que había sido, por los errores que había cometido en su vida anterior. En lugar de eso, vio algo más en ella, algo que otros no veían. Vio a la mujer que había creído antes de ver, que arriesgó todo por un Dios que no conocía, que arriesgó su vida por una promesa. Rahab no sabía qué pensar de todo eso. Estaba acostumbrada a miradas que siempre buscaban algo, que exigían algo de ella, pero la mirada de Salmón era diferente. No había juicio, no había condena. Solo una mirada tranquila, llena de comprensión. Por primera vez desde que había dejado Jericó,
Rahab sintió que tal vez, solo tal vez, no tendría que pasar el resto de su vida como una extranjera entre ellos. El tiempo pasó, y Rahab ya no era solo la mujer que venía de Jericó. Los murmullos que antes la rodeaban comenzaron a disminuir. Las miradas cargadas de dudas y desconfianza se hicieron menos frecuentes. Pero, aunque la situación fuera diferente, Rahab sabía la verdad. Aún era una extranjera, una extraña entre un pueblo que, por siglos, había sido enseñado a mantenerse separado de los demás, a no mezclarse con los pueblos ajenos. Y entonces estaba Salmón. Él no la trataba como una sombra del pasado, ni como alguien que tenía que probar algo. No, había algo en sus ojos, una calma firme, una aceptación que Rahab nunca había experimentado antes. Era como si él la viera no por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser. Al principio, Rahab no entendió qué estaba pasando. Tal vez solo era amabilidad, una simple bondad. Pero conforme pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que era algo más. Salmón no la veía con los ojos del pasado ni con los prejuicios de su pueblo. Él veía algo en ella que ni ella misma podía ver con claridad. Tal vez aquello fuera solo uno de los muchos signos del Dios de Israel, el mismo que la había elegido mucho antes de que Rahab supiera siquiera su nombre. Un Dios que no solo la había visto en sus momentos más oscuros, sino que la había conocido antes de su primer suspiro, antes de que sus pies tocaran la tierra prometida. Pero aquello no era solo eso, no se trataba solo de un destino divino o de una señal. Con el tiempo, las interacciones entre ella y Salmón se hicieron cada vez más frecuentes, como si el universo mismo estuviera empujándolos juntos, sin que ninguno de los dos pudiera escapar de lo inevitable. Sus conversaciones, al principio cortas y tensas, se alargaron. Las palabras que intercambiaban tenían más peso, más significado. No solo hablaban de los acontecimientos del día, de los hechos que sucedían en su alrededor, sino también de sus vidas pasadas, de sus miedos, de sus sueños secretos que nunca habían compartido con nadie. Salmón no solo la escuchaba, sino que la entendía, y no solo lo que Rahab decía, sino lo que no se atrevía a decir, lo que guardaba en lo más profundo de su ser, lo que temía incluso admitir ante ella misma. Y entonces, de manera casi imperceptible, la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. Lo que antes parecía una muralla impenetrable se convirtió en un puente, y Rahab, que había llegado a Israel como una extranjera marcada por su pasado, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado, la aceptación. No era solo aceptación de sus acciones pasadas, sino una aceptación de su ser completo, de su historia, de su dolor, de su esperanza. La mujer que una vez había temido ser rechazada por siempre, ahora encontraba un lugar donde su pasado no la definía, sino que la fortalecía. Nunca imaginó que encontraría un hogar allí, en medio de un pueblo que, por siglos, había sido enseñado a mantenerse apartado, a no mezclarse con los demás, con los que no pertenecían. Nunca pensó que después de todo lo que había vivido, su vida podría ser algo más que la lucha por sobrevivir. Pero Salmón la eligió. No por ignorar su pasado, sino por verlo con una claridad que nadie más había tenido. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Él no veía a la mujer de Jericó que había arriesgado todo por un pueblo desconocido, ni a la extranjera que había sido marcada por su vida anterior. Él veía a la mujer que había aprendido a creer sin ver, que había apostado su vida por algo más grande que ella misma. Y, por segunda vez en su vida, Rahab se enfrentó a una decisión que cambiaría su destino. Esta vez no era una decisión de sobrevivir, ni de esconder a espías, ni de proteger a su familia. Esta vez no se trataba de escapar de lo inevitable. Era algo mucho más sencillo, pero al mismo tiempo mucho más difícil, creer que ella también podía ser amada, no por lo que había hecho, sino por lo que era. No por su historia, sino por su capacidad de amar y de creer en algo más allá de su sufrimiento. El matrimonio llegó como una bendición, una transformación. Con él, vino un nuevo comienzo, uno que Rahab nunca había imaginado, pero que, en el fondo de su ser, siempre había deseado. Rahab, la mujer de Jericó, la extranjera, se convirtió en esposa de un príncipe de Israel. Y con ese matrimonio, comenzó un futuro que ella nunca habría osado soñar, un futuro en el que el dolor de su pasado ya no tenía poder sobre su presente. Un futuro que, por primera vez, parecía lleno de posibilidades, de amor y de redención. Los días pasaron, pero no de la misma manera en que pasaban antes. Rahab ya no era solo la mujer que había llegado a Israel con el corazón lleno de dudas y miedo.
Ya no era solo la mujer marcada por su pasado. El pueblo comenzó a verla de otra manera. Los murmullos que antes la rodeaban se hicieron más suaves, menos frecuentes. Las miradas llenas de desconfianza, de prejuicio, comenzaron a disminuir. Pero, a pesar de todo eso, Rahab nunca dejó de saber la verdad. Siempre sería una extranjera, una mujer que había llegado a un pueblo que, durante siglos, había sido enseñado a vivir apartado de los demás. Y sin embargo, aquí estaba, en medio de ellos, no solo sobreviviendo, sino creciendo. Y había algo en Salmón, algo en su manera de verla, que le daba fuerzas para seguir adelante. Él no la trataba como un vestigio de su pasado, ni como una mujer que necesitaba redimir su vida. Él la veía, no solo como lo que había sido, sino como lo que ella podía llegar a ser. Y, por primera vez, Rahab permitió que esa visión se filtrara en su corazón. Tal vez, solo tal vez, podía ser más que una sobreviviente. Podía ser amada. Y eso, en sí mismo, era el mayor regalo que había recibido. Su nombre ya no era susurrado con desconfianza. Ya no era su pasado lo que se recordaba, como una marca imposible de borrar. Ahora, ella formaba parte de la historia de Israel, una historia que la había acogido, que la había redimido. Los días en el desierto quedaron atrás, como un eco lejano, y las guerras finalmente cesaron. El pueblo de Israel, por fin, se estableció en la tierra que les había sido prometida, la tierra que había sido soñada por generaciones. Fue en esa tierra, entre las tiendas que se convirtieron en ciudades, que Rahab construyó una nueva vida. No solo construyó un hogar, sino que reconstruyó su identidad. A su lado, Salmón se convirtió en su compañero, y juntos trajeron al mundo a un hijo. Un niño con ojos curiosos y una sonrisa fácil, que traía consigo la promesa de un futuro lleno de esperanzas. Lo llamó Boaz. Rahab no sabía qué le deparaba el futuro a su hijo. Como madre, no podía prever lo que vendría, pero había algo profundo en su corazón que le decía que Dios ya había trazado su camino, igual que había hecho con el suyo. Y, en su alma, sabía que estaba en lo cierto. Boaz creció, se hizo hombre, y en su corazón latía una bondad profunda, una generosidad que lo llevaría a abrir su casa y su corazón a otra mujer extranjera, una mujer que también buscaba un lugar en medio del pueblo de Israel, Ruth, la moabita. Y de Boaz vino Obed. De Obed, Jesé. Y de Jesé, David, el rey que fue conforme al corazón de Dios. Rahab nunca imaginó que su nombre sería mencionado entre los ancestros del rey más grande de Israel, ni que, siglos después, de su linaje nacería el Mesías. Nunca habría soñado que su fe, una fe nacida en un momento de incertidumbre y arriesgo, sería el comienzo de algo tan trascendental. Pero Dios ya lo sabía. Desde el instante en que ella escondió a los espías, desde el momento en que colgó el hilo rojo en su ventana, desde cuando decidió creer antes de ver, Dios había trazado todo. Su nombre no fue olvidado. Entre las páginas de las Escrituras, allí está, mencionada entre los héroes de la fe, como una mujer que decidió creer en lo imposible, que arriesgó todo por un pueblo que no era el suyo. Rahab, la mujer de Jericó, la extranjera, la madre de un linaje real, la antepasada del rey David, y, de manera que nunca pudo haber imaginado, parte de la genealogía del Mesías. Entre aquellos que creyeron en la promesa antes de que se cumpliera, el nombre de Rahab atravesó generaciones. El tiempo borró las murallas de Jericó, los reyes llegaron y se fueron, los imperios surgieron y cayeron. Pero su historia permaneció, no porque fuera perfecta, ni porque viniera de un lugar noble, sino porque, en un momento decisivo, eligió creer. Rahab podría haberse aferrado a lo que conocía, a la seguridad frágil de una ciudad condenada, a las ruinas de un pasado que ya no ofrecía esperanza. Pero en lugar de eso, decidió confiar en un Dios que no veía, que no entendía completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Podría haberse definido por su pasado, por las sombras que la habían seguido, pero eligió construir un nuevo futuro, uno lleno de fe, aunque incierto. Rahab nos enseña que no importa de dónde venimos. Lo que realmente importa es hacia dónde elegimos ir. Mirando su vida, comprendemos que la fe no es solo un sentimiento bonito. La fe es acción. Es dar un paso en la oscuridad, confiar antes de entender, obedecer antes de ver el resultado. Ella arriesgó todo por una promesa, por un simple hilo rojo ondeando al viento, y esa decisión cambió su historia para siempre. Y no fue solo su historia. Su fe atravesó generaciones, modeló destinos, influyó en linajes. El hijo que crió, Boaz, enseñó el valor de la bondad y la acogida. Su nieto, Obed, se convirtió en parte de la realeza. Y siglos después, el Salvador del mundo nació de su descendencia. Tal vez Rahab nunca imaginó el impacto de su elección. Tal vez nunca comprendió el alcance de lo que hizo al colgar ese hilo rojo en su ventana. Pero eso no importa. Ella no hizo lo que hizo para que el mundo la recordara.
Lo hizo porque eligió confiar, porque entendió que la fe es mucho más que una creencia. Es un acto de valentía, una decisión que, al ser tomada, puede cambiar no solo una vida, sino toda una historia. Rahab no esperaba reconocimiento ni gloria. Simplemente confió. Y esa confianza, en su sencillez y valentía, fue suficiente para transformar a una mujer marcada por su pasado en un nombre eterno entre los héroes de la fe. Su historia sigue resonando hoy en día, especialmente para aquellos que piensan que ya es demasiado tarde, para los que llevan etiquetas impuestas por el mundo, para los que sienten que nunca podrán empezar de nuevo. Rahab demuestra que Dios no elige como el hombre elige. Él mira el corazón. Y cuando encuentra a alguien dispuesto a confiar, incluso cuando no puede ver todo el camino, Él transforma destinos. Porque, a veces, el acto de confiar, aunque sea en la oscuridad, es suficiente para cambiar el curso de la vida y dar paso a un futuro lleno de esperanza. Si te ha gustado la historia de Rahab y deseas seguir conociendo más relatos de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Juntos, exploraremos más lecciones poderosas que nos ofrece la Biblia.